A ver si... Ahí estamos grabando ya. Bueno, decíamos que hay magnitudes que además de la cantidad y la unidad ameritan que uno diga hacia dónde se va a aplicar en este caso, por ejemplo, la fuerza. Para poder dar esa precisión, nosotros necesitamos de un vector. ¿Qué es el vector? El vector es, en criollo, es una flecha. ¿Sí? Es un segmento orientado, es una porción que comienza en un punto y nos dice hasta dónde llega. Entonces, para representarlo, precisamente vamos a necesitar indicar la dirección que nos la da la recta sobre la que se desplaza, ¿sí? Esta es la dirección. La recta sobre la que se desplaza. Pero además de la recta, nosotros tenemos que indicar un sentido, que en este caso, o en el de cualquier recta, ¿no? Puede ser hacia un lado o hacia el otro. Ahí estamos. Este punto, la verdad es que no es necesario marcarlo con insistencia, pero sí es necesario indicar el sentido de la flecha, hacia qué lado va. También recibe el nombre de punto de aplicación, sobre todo los que tienen recuerdos de física y de haber visto fuerzas, se lo llama así. También se lo llama base y al extremo a veces se le dice cabeza, ¿sí? Acá en realidad nosotros lo que vamos a decir es que es el punto de llegada. Y además tiene otra característica que es la medida. A esa medida también la llamamos módulo o también lo vamos a llamar norma. Es la medida. Y que muchas veces la vamos a representar a escala, ¿sí? Para poder trabajar con las distintas operaciones de forma gráfica. Bueno, ¿qué más tenemos que decir como insistencia? La dirección y el sentido, acá no lo marqué, que es el que nos da la flecha, son cosas diferentes. Esto es súper importante. La dirección nos la da la recta, el sentido nos lo da la punta de la flecha. ¿Está bien? Si se tratara de calles, por ejemplo, las calles que resultan paralelas, podemos considerar que tienen la misma dirección. Pero muchas veces pasa que tenemos calles paralelas, pero una va hacia un lado y la otra va hacia el otro. Es decir, tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. ¿Está bien? Ese sería como el paralelismo con una situación de la realidad que puede aclarar las cosas. Bueno, a ver, machete para ver con qué seguimos. Nosotros en el apunte tenemos esta misma explicación y hay algunas referencias que está bueno que recordemos. En general, en los textos, para referirnos a un vector, van a ver que nos aparecen las letras en negrita, es decir, si yo lo escribiría así, bueno, en el texto me aparece solamente la letra así remarcadita en negrita. Pero cuando me vean escribir en el pizarrón, es probable que yo en lugar de escribirlo así, como no puedo estar remarcando, lo escriba de esta manera. La B con la flechita arriba. Son equivalentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como no es tan fácil estar remarcando, se usa esta simbología. Y al revés, en los textos muchas veces se usa escrito en negrita porque es más pesado, más molesto tener que estar escribiendo el carácter con la flechita a cada letra. ¿Está bien? Son distintas formas de nombrar lo mismo. Ahora,
¿Hay otras maneras de nombrar un vector? Sí, y ahí vamos. Supongamos que estamos en primera instancia en el plano. Un vector en el plano. Si yo quiero hablar de un vector, por ejemplo, voy a, en general, a marcarlo a partir del origen. Supongamos que esto es el plano X, ¿no? Este sería mi vector A, y tiene dos componentes ese vector. Esto sería A1, y esto sería A2, ¿sí? Entonces, cuando hago referencia a ese vector, ¿qué digo? Bueno, tengo el vector A, escrito ahí en negrita, o tengo el vector A, o también lo escribimos así, algo así como una boquita, ¿sí? Que muchas veces cuando lo tenemos que tipear y no tenemos otros símbolos, usamos la boquita de menor, componente A1, componente A2. ¿Está bien? ¿A qué hace referencia esto? Las componentes que son, precisamente, si yo tengo este vector A, esto sería la coordenada de X. Este A2 sería la coordenada de Y. Si yo transformo el recorrido desde este punto hasta este otro como una secuencia de vectores, después lo vamos a ver cuando veamos sumas, hago este caminito, llego hasta acá, llegué hasta 1, y desde ahí hago el caminito de la medida de A2 y llego hasta el extremo. Esa sería la descomposición, pero siempre la descomposición la referimos a los ejes. Por eso que lo escribimos de esta otra manera. ¿Está bien? Cuando los vectores los tenemos ubicados a partir del origen, decimos que son vectores posición. Vector posición. ¿Y por qué necesitamos hablar del vector posición? Porque nosotros podemos buscar, y acá ya agregamos una noción nueva, vectores equivalentes. Por ejemplo, este vector que estoy dibujando acá, ustedes créanme que tiene la misma medida que A, ¿no? Sería el equivalente, siempre y cuando la dirección de este vector y la de este sean paralelas, vayan hacia el mismo lado, y la medida de los dos también sean congruentes. Entonces, es más fácil, en lugar de operar con ese vector puesto ahí, operar con un vector que tiene origen en el origen de coordenadas. Por eso es que trabajamos con vectores equivalentes o equipolentes con respecto al vector posición. Ahora, de vuelta, como pasó antes, esto es en el plano. En el espacio, que es en realidad donde vamos a trabajar con los vectores, también necesitamos hacer referencia a las coordenadas en cada uno, con respecto a cada uno de los semiejes. Así que vamos al plano, al espacio. Vectores en R3. Bien. Sigo viendo de no olvidarme de nada. Otra vez estamos en el primer octante para facilitar. Bueno, supongamos que tenemos una componente A1 acá. Bueno, no hacían falta las demás marquitas. Vamos a ponerle acá la otra. Acuérdense que yo voy a trazar las paralelas con respecto a cada eje para ir marcando, y supongamos que tengo esta medida, así que acá voy a pensar en esta referencia y tengo ese punto donde esta es la coordenada. Ya ahí les cambié las letras, les voy a hacer lío. Vamos a poner A2 y A3 para que sea similar a lo que hicimos en el plano.
Entonces, mi vector tiene origen ahí y fíjense, llega hasta acá. Si nosotros lo vemos bien, en realidad parece que es un vector cortito, pero lo que está ocurriendo es que está viniendo hacia nosotros y el sentido de la profundidad es como que se ve medio complicado. En este caso, el vector A tiene coordenadas A1, A2, A3. ¿Sí? ¿Qué tenemos para rescatar de esto? Que en realidad antes habíamos aprendido a graficar puntos en el espacio. Ahora, al tratarse de vectores y de vectores con origen en el origen de coordenadas, bueno, lo que hacemos es trazar esa flechita que va desde el origen hasta el punto de interés. ¿Sí? Son vectores posición. Nos están señalando los vectores que irían desde el origen hasta el punto que a nosotros nos interesa. Bueno, a ver, yo les hablé hace un momentito de los vectores equivalentes, ¿sí? Habíamos dicho que eran equivalentes cuando tenían igual dirección, igual sentido e igual módulo. Con respecto a la dirección, tenemos que dar algunas precisiones. Ay, me apareció lo de la grabación. Tenemos que dar algunas precisiones en cuanto a, bueno, ¿y cómo sabemos que dos vectores tienen la misma dirección? Y ahí nos vamos allá lejos, a mate 1 inclusive, porque vamos a hablar de la dirección a partir de la pendiente de una recta. Así que borro una vez más. Y preguntamos. ¿Cómo construimos vectores con igual dirección? Me ocupé todo el pizarrón. Se los dije antes, así que ya no vale que les pueda preguntar porque ya me escucharon. ¿Qué tenemos acá? La ecuación de la recta, ¿está bien? De donde vamos a recordar, esta M era la pendiente de la recta, es decir, qué tan inclinada está la recta en un sentido o en el otro, ¿sí? A ver, si nosotros dibujamos un poquito, estamos en el plano acá, ¿qué podemos recordar? Si yo tengo dos puntos por donde pasa la recta, si este punto tiene coordenada x0 y 0, y este tiene coordenadas x1 y 1, ¿sí? ¿Cómo encontramos la pendiente de esa recta? ¿Se acuerdan? La inclinación, vamos a usar los colores. ¿Cómo hacemos para conocer esta medida y esta otra? ¿Por qué pregunto esa medida? Porque la inclinación de esta recta relaciona precisamente esa variación en el eje X y la variación en el eje Y. Tengamos X1 menos X0. Ah, perdón. Ya. Me agarró el ataque y me puse a copiar rapidito. X1 menos X0, eso sería la variación en X, ¿sí? Y acá tenemos la variación en Y, que sería I1 menos I0. Perfectísimo. Bueno, y la pendiente, la voy a dejar a mano porque ahora la voy a usar. Estoy con los colores, como los chicos. La pendiente de esta recta, que es lo que llamamos M, que sería el cociente entre, vamos a hacer más chiquito acá, la variación en X acá y la variación en Y, ¿sí? O sea, muchos colores. I1 menos I0 sobre X1 menos X0.
tomo la inclinación de la recta en cualquier par de puntos, por ejemplo, si se me ocurriera tomar este punto y este, ¿sí? ¿Qué hago? Vengo horizontalmente y subo. La proporción que hay entre esta variación de X y esta variación de Y va a ser la misma proporción que tengo acá, o incluso si en lugar de hacerlo entre P y Q, me busco otro punto R y yo este trazo lo continúo hasta acá y subo hasta ahí, ¿sí? Siempre se mantiene la misma proporción. Siempre la pendiente, la inclinación de la recta es la misma. Entonces, si nosotros a esta expresión la llamamos a la variación en Y, perdón, no escuché. Ay, me quieren volver a preguntar, no sé qué dijeron. Creo que se filtró un sonido, que no fue una respuesta concreta. Bueno. No, Creo. pensé que puede ser. Si no hay buena pregunta, no pasa nada. ¿Con qué estaba? Si yo a esto le llamo B y a esto le llamo A, ¿está bien hasta ahí? ¿Qué podemos decir? Voy a hacer de vuelta un dibujito. Y ahora, en lugar de dibujar eso así, lo voy a dibujar acá como un vector. Donde acá tengo A y acá tengo B. ¿Sí? De vuelta tenemos los mismos ejes. Fíjense, si yo ahora estoy comenzando desde el origen, la distancia que hay desde 0 hasta A coincidiría con el x1 menos el x0. Es decir, si esto lo pongo acá a partir del origen. Y si hago lo mismo con Y, este punto que tiene coordenadas AB, ¿sí? Las podríamos relacionar con la pendiente de la recta. Entonces, a este vector B lo podemos nombrar como el vector, escrito de esta otra manera, AB. Y si yo pienso en la recta que pasa por el origen y por ese punto, ¿qué pendiente tendría? Fíjense. B sobre A, ¿no? Acá me lo dejé, miren, quería escribirles lo mismo y me quedo sin escribir allá. B sobre A, opuesto y adyacente, pensando en este ángulo. Acá, como verán, estamos relacionando absolutamente todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? En cuanto a la parte geométrica y a las nociones nuevas de los vectores relacionadas con la recta. Bien, ¿qué pasa? La dirección esta no es solamente para este vector B. Va a haber muchos vectores que tengan esa misma dirección. Inclusive el vector opuesto de B. Si yo pienso en el vector opuesto de B, ¿cuál es el vector opuesto de B? Y el que va para el otro lado. ¿Cuánto vale la coordenada en X? Esta misma medida dibujada para acá. Acá tendría menos A. ¿Cuánto vale la coordenada en Y? Y ahí me quedó superpuesto. Esta misma medida hacia abajo. O sea que el vector menos B, el opuesto del B que tenemos ahí, tiene coordenadas menos A, menos B. ¿Y qué pasa cuando calculamos la pendiente si tenemos este vector? Miren, para este vector, la pendiente sería la componente, la segunda componente, que es la que le corresponde ahí, acá es menos B. La componente que le correspondería a X es menos A. Y fíjense, menos sobre menos, como ven, la dirección coincide con la de este otro vector. ¿Se ve hasta ahí? Yo sé que por ahí
algunos lo tenían claro lo de los vectores y para otros por ahí es muy nuevo. Por ahí para algunos voy muy lento y por ahí para otros parece como que vamos demasiado rápido. Díganme ustedes si necesitan que aclaremos algo. Bueno, no sé si no se animan, anímense a preguntar, ¿eh? Por ahora. Sí, por ahora vamos bien. Bueno, tranqui, ya saben que me pueden preguntar lo que necesitan. Bien, ¿con qué nos vamos a quedar? Con que si miramos las componentes de un vector, ¿sí? Y hacemos el cociente entre, en este caso, la segunda componente y la primera, estamos teniendo la dirección de la recta que los contiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si dos vectores pertenecen a la misma recta o tienen la misma dirección? Porque pueden ser rectas paralelas y no ser la misma. Precisamente haciendo el cociente. Y ahí borro. Uy, casi. Bueno, a ver. Ejemplos que podríamos decir. Supongamos que tengo el vector 3, 1, el vector menos 9, menos 3, el vector 4, 5. La pregunta es, ¿tienen la misma dirección esos tres vectores? No. No, ¿ninguno? ¿Son todas diferentes? No, los primeros dos sí tienen la misma dirección. Bueno, ¿cómo hacemos para saber la dirección? Pensamos en esto, ¿sí? En lo que sería la pendiente de la recta en la que tendríamos a esos vectores posiciones. Entonces, vamos a suponer que a este le llamamos B, a este le voy a poner una W y a este le voy a poner Z. Bueno, la pendiente de la recta que contiene a B, ¿cómo la calcularíamos? 1 sobre 3, ¿sí? La pendiente de W, menos 3 sobre menos 9. Y si esto lo simplificamos, bueno, los menos se nos van, 3 novenos es lo mismo que un tercio. Entonces, estos dos están teniendo la misma dirección. ¿Qué pasa con el tercero? La pendiente de la recta que contiene a Z es 5 sobre 4. Bueno, evidentemente acá no lo puedo simplificar, pero este vector no tiene la misma dirección que estos. Estos sí tienen la misma dirección, pero este no, ¿sí? Así que de esta manera podemos encontrar la dirección de un vector. Bien, insistimos con algo más que no lo escribí antes, pero sí tiene la importancia del caso, es la idea de vectores equivalentes o equipolentes. Vectores equivalentes. Es la misma idea, el mismo concepto de vector equipolente, ¿sí? En realidad, equipolente se usa más en el área de física porque hace más referencia a la potencia, a la magnitud, ¿sí? En matemática lo usamos más en el sentido de equivalentes porque es algo así como el vector que nos permite realizar operaciones más fáciles. Es como tomar el representante para facilitar los cálculos. ¿Qué tienen que tener los vectores equivalentes? Supongamos, otra vez, coordenadas. Yo tengo distintas direcciones. Se supone que son paralelas estas que estoy dibujando, aunque no parezcan tanto,
se supone por lo menos, este vector sería equivalente con este otro. Tenemos, o por lo menos suponemos que tienen la misma medida, y también con, no sé, alguno que pueda estar en esta. ¿Por qué en esta otra recta? Porque las rectas tienen direcciones paralelas. Entonces, características tienen igual dirección. Borramos acá. La recta puede que sea la misma o puede que sean paralelas. ¿Está bien? Cualquiera de los dos casos. Tiene que tener igual módulo y tiene que tener igual sentido. Recordemos que el módulo es la medida, la longitud. Bueno. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la distancia entre dos puntos? Mate 1. No le quiero contar a la profe de mate 1 porque pobre. Era la raíz de la diferencia de los puntos al cuadrado, una cosa así. Algo así, algo así. Si Pitágoras nos escucha, llora 3 días seguidos. Y me voy a llorar con Pitágoras, pobre Pitágoras. Lo que dijiste no es que está mal, ¿eh? Digo porque no contestan los demás. Nada más que eso. Bueno, a ver. La suma de 2 cuadrados, o sea, una cosa así. No, Sí, el cuadrado de la hipotenusa es raíces, igual a la suma de los catetos al cuadrado también. Grande Pitágoras, sí, bueno, ahí está como reviviendo. Reviviendo no, porque está muerto, pobre Pitágoras. ¿Qué haría ahora Pitágoras? Bueno, supongamos esto, tenemos 2 puntos, como para recordar un poquito. Si yo quiero calcular la mínima distancia, es siempre en línea recta. Entonces, recurriendo precisamente a Pitágoras de Samos, trazamos un triángulo donde trazo una paralela al eje X, digo paralela y queda menos paralela que no sé qué, y otra paralela al eje Y, de manera de dibujar un triángulo rectángulo. Y ahí es donde nos aparecen, si tenemos las componentes, por ejemplo, x0, x1 y 0 y 1, en realidad, ¿qué hacemos? No es nada más que recordar el teorema de Pitágoras acá. Si esto fuera nuestro vector, supongamos que es el vector, ¿qué tendríamos que hacer? Este lado al cuadrado y este lado, ¿cómo lo escribimos? Como esta distancia. x1 menos x0 al cuadrado, más el cuadrado de este lado, ese lado es y1 menos y0, y eso nos va a dar el vector al cuadrado. Y acá, ojo, yo le estoy poniendo ahí la flechita, ¿sí? Pero en realidad, ya acá estamos hablando de la medida. Entonces, la flechita ahí ni siquiera estaría haciéndonos falta. ¿Qué pasa? Esto sería el teorema de Pitágoras aplicado para el cálculo de esa medida. Pero como nosotros recordemos que vamos a trabajar con el vector posición, es decir, este mismo vector lo pensamos en una dirección paralela que comience acá. ¿Qué vamos a decir en realidad? Y vamos a considerar la componente en X y la componente en Y. Entonces no vamos a tener que hacer estas restas, excepto que, bueno, que nos vayamos a un vector que no sea el vector posición y que no esté acá ubicado a partir del origen de coordenadas. Me salía. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Que la medida del vector, el módulo, lo podemos calcular
como la raíz cuadrada de la componente A1 más al cuadrado más la componente 2 al cuadrado, ¿sí? De alguna manera se nos simplifica. Fíjense que antes teníamos que hacer restas y ahora al trabajar con el vector posición en 0, 0, estas componentes serían 0 y directamente nos quedaría de esta forma. Una buena, algo más práctico para poder calcular el módulo. Bien, ¿cuánto nos quedan? 8 minutos. Una cosita más. Si nosotros, en lugar de tener este vector posición, lo tuviéramos así a partir de los dos puntos, de este punto y de este otro punto, la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar el vector posición asociado? Y ahí lo vamos a relacionar con esto que vimos antes. Borro un cachito, pero vamos a volver a usarlo. A ver, voy a escribirles con las componentes A1 y A2 para que después cuando vayan al apunte se les haga más simple. Por ejemplo, tenemos un punto A1, A2 y otro punto B1, B2. ¿Qué son estos dos puntos? Precisamente dónde empieza y hasta dónde va el vector. Acá tenemos A y acá tenemos B, ¿sí? Entonces, nuestro vector B es lo mismo que, también lo podemos escribir así, diciendo que va de A a B. Y también lo podemos encontrar como vector posición haciendo ¿qué cosa? La resta entre las coordenadas del punto del extremo menos las coordenadas del otro punto. Esto sería el equivalente a lo que hacíamos antes pensando en las diferencias para poder calcular la distancia. Es decir, no es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es tratar de llevarlo al origen. Como les decía, haríamos B1 menos A1, esa es la componente o coordenada de X, y acá tenemos B2 menos A2, escrito como cálculo. A ver, vamos a hacer un ejemplo concreto. Supongamos que nuestro vector va de ahí y, bueno, hasta acá nomás. Tenemos este vector, donde acá tengo 3, 2 y 1, 1. Bien, ¿cómo haríamos? Nuestro vector, que le vamos a poner W, para diferenciarlo del otro, ¿qué coordenadas tendría? Coordenada de X menos coordenada de X. 3 menos 1. Y en Y tenemos 2 menos 1. O sea que nos quedaría un vector posición de coordenadas 2, 1. Si yo lo grafico, tengo 2, 1 y comenzamos en 0. Sería este vector. Fíjense, incluso acá está bien básico para verlo fácil. Fíjense que si miramos los cuadraditos, empieza en un vértice, me muevo 2 y subo 1, y es el mismo, bien evidente acá, que parto del origen, me muevo 2 y subo 1 y estoy llegando al extremo. Este es el, bueno, escribí W ahí. Este sería el correspondiente al vector, es decir, este es el vector W y este es el vector posición que le corresponde al vector W. ¿Está bien? Bueno, a ver, más cosas tengo, pero ya empezaríamos con la parte de las operaciones. Chan, chan. Bueno, vamos a dejar hasta acá
porque ya nos quedan 4 minutitos. Y Profe, el sí. apunte que mencionaba